Precioso Rey, bendito, bendito tu nombre. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le pido por favor que me acompañe a leer una escritura y vamos a ir por favor al libro de Hebreos capítulo 8 versículo 6. Es muy importante que como creyentes nacidos de nuevo entendamos que estamos establecidos en un nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero es muy importante que podamos identificar que el mismo poder de Dios operó en nuestras vidas a favor de nosotros para establecernos en ese nuevo pacto. Y que no somos común y corrientes, no somos solo carne, no somos solo sentimientos, sino somos una nueva creación en Cristo. Un nuevo espíritu nos fue dado en la justicia y santidad de la verdad, y el Espíritu de Cristo mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice el Señor. Así es que, a diferencia de todos aquellos religiosos, de todos aquellos que invocan a otros dioses, de todos aquellos que confían en sus propios hechos, que son ateos o que siguen otro sistema de pensamientos, los creyentes nacidos de nuevo tienen que entender que no solo estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, pero que el mismo poder de Dios ha venido sobre nosotros y ha hecho una nueva creación en nuestro espíritu para que se manifieste en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Recuerden, nuestro espíritu ha sido completamente salvado, ha sido recreado. Nuestro espíritu fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Nuestro espíritu es perfectamente sano, perfectamente justificado, y nuestra alma y nuestro cuerpo lo serán cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Mientras tanto, a través de la palabra que nos limpia, a través de la palabra que tiene el poder para renovar nuestras mentes y transformar nuestras vidas, tenemos la oportunidad de aspirar a que todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús y se encuentra en el ámbito espiritual pueda manifestarse en nuestra alma y en nuestro cuerpo para bendición nuestra, de nuestra familia y de muchos que están esperando escuchar el mensaje de salvación, muchos que están esperando por ti y por mí. Quizá no lo conocen, quizá no lo saben, pero el Espíritu de Dios está insistiéndoles ahí en donde ellos están. Algunos quizás están cerca de nosotros, algunos quizás están muy lejos de nosotros, pero de alguna manera o de otra, tú y yo fuimos llamados a ser un canal de bendición para muchos. Así es que dice Hebreos capítulo 8 versículo 6. Hebreos capítulo 8 versículo 6 dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Cristo Jesús, cuando Cristo es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Establecido sobre mejores promesas, dice la Escritura. Cristo Jesús es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Recuerde que la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, está escrita particularmente a los hebreos y está haciendo una maravillosa explicación de cómo Jesús, cómo la obra terminada de Jesús, cómo el reino celestial era la sustancia, la verdad de lo que el pueblo de Israel y de lo que Moisés y todo aquello que se levantó y que Dios les pidió que hicieran en la ley de Moisés, era una sombra, solo era una preparación de lo que estaba en el cielo para que lo hicieran en la tierra, preparando el corazón, preparando la profecía, preparando a través del consejo y la sabiduría de Dios hasta que viniera Jesucristo. Bien, ahora, por eso Hebreos habla acerca del nuevo pacto en Cristo y de cómo la ley dejó de ser. Dice la Escritura, ahora acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 6. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 6 y vamos a escudriñar algo muy interesante respecto al nuevo pacto y respecto a la bendición del nuevo pacto y de dónde viene esta promesa
Porque muchos hoy en día están ignorando esto, pero muchos hoy en día están queriendo meter a la fuerza la ley de Moisés o la ley de los hombres, y el hombre en su carne, en su educación, en su crecimiento, ha sido enseñado para ser, digamos que, recompensado por sus obras. Todos hemos pasado por esto y la mayoría de nosotros, estando separados de Dios e ignorando, inclusive aquellos que aún son cristianos, pero ignorando la palabra del Señor, el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, fuimos programados o enseñados para caminar a través de las obras y ser recompensados de acuerdo a nuestras obras, para bien o para mal. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 6. Si Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Sabed pues tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tú y yo somos de fe y somos de Abraham. No somos de Moisés, no somos de David, aunque David era un salmista profético, pero dice la escritura, los que son de fe son de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí es cuando se manifiesta la fe y ahí es cuando se manifiesta o se expresa de parte de Dios para el hombre la justicia que tiene que ver por la fe o que tiene que ver con la fe. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los no judíos, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí está hablando la palabra de Abraham y que Abraham fue justificado por la fe y que como los que somos de fe somos justificados igualmente como Abraham, pero hace una exclusión y habla de los gentiles y no de los judíos. Y no significa que los judíos van a ser salvos de otra manera, no. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Pero lo que el apóstol Pablo quiere hacer es hacer una distinción entre algo que sucedió en la historia con el pueblo de Israel, para que el mismo pueblo de Israel y todos los gentiles entiendan que la bendición viene de Abraham. ¿Y cuál es esta bendición? ¿O cómo viene la promesa? Por causa de la fe. Abraham fue justificado por la fe, nosotros en Cristo Jesús somos justificados por la fe. Y no viene de Moisés, y la bendición no viene del pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel tiene su herencia, aunque el pueblo de Israel tiene su llamamiento, aunque Dios está trabajando con el pueblo de Israel, pero es importante que entendamos que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús, de su muerte, sepultura y resurrección. Dice la escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así como Pedro fue enviado a los judíos a predicar el evangelio de Cristo, así como Pablo fue enviado a los gentiles a predicar el evangelio de Cristo, solo el evangelio de Cristo salva. Solo a través de ser nacidos de nuevo podemos ir al Padre a través de la fe de Jesús. Es muy importante que recordemos esto. Los primeros cristianos eran judíos, eran israelitas. Ellos nacieron de nuevo, ellos creyeron en Jesús, ellos recibieron el evangelio de Jesucristo, ellos recibieron la unción del Espíritu Santo y después el resto de nosotros. Inclusive en la época del Señor Jesucristo, en el ministerio del Señor Jesucristo, muchos fueron beneficiados por la fe, no siendo judíos, como el centurión romano y el siervo del centurión romano, como la mujer sirofenicia y la hija de la mujer sirofenicia, y muchos otros que vinieron a Jesús a través de la fe, recibieron la bendición por causa de que creyeron en Jesús y en el poder sanador de Jesús y en la divinidad de Jesús, en que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros en Cristo Jesús. Bien, así es que sigue diciendo,
dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunció el evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, vamos a ir a Gálatas capítulo 14, en el mismo capítulo 3, perdón, versículo 14. Para que Cristo Jesús, la bendición, para que en Cristo Jesús, no en la ley de Moisés, el evangelio es muy claro. El evangelio deja de lado la ley de Moisés. Juan capítulo 1 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Así es que dice, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Es decir, somos creyentes nacidos de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros y su unción está sobre nosotros. Dice, ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y los judíos y los fariseos en época del Señor Jesucristo decían que ellos eran linaje de Abraham. Y aunque ignoraban el evangelio, ellos se aferraban a las tradiciones. Dice, pero para que en Cristo recibiéramos la promesa, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y su simiente no somos ni los espirituales ni los carnales, es decir, los nacidos de Isaac y Jacob y el resto de los patriarcas. Dice, no dice ya las simientes en plural, pero a las simientes, como si hablase de muchos. No dice a las simientes, sino como de uno, a la simiente, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la promesa fue hecha a Abraham y a Cristo, que era la simiente de Abraham. La promesa fue hecha a Abraham y a Cristo, que era la simiente de Abraham, no a su descendencia natural, pero a Cristo. Dice, y esto pues digo, el pacto que quedó ratificado por Dios para con Cristo en Abraham, dice, la ley de Moisés, que vino 430 años después, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, dice, no puede abrogar ni invalidar la promesa que se le dio a Abraham y a Cristo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Así es que la bendición que tenemos fue definida, decretada, establecida desde Abraham y no viene a través de la ley. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así es que es muy importante que entendamos que aunque Cristo vino a cumplir la ley y Él no hizo pecado, no se halló en el pecado y no conoció pecado y Él fue perfecto, de hecho, la ley de Dios es la ley de Cristo. Es decir, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él siendo perfecto, claro que podía cumplir la ley. Porque aquel que incumpliera la ley era maldito. Pero Cristo Jesús, aunque vino en la dispensación de la ley, no vino a abrogar la ley. No vino a invalidar la ley. Pero Jesús es Señor sobre la ley. Y lo importante de esto es que la bendición que Cristo Jesús obtuvo y la excelencia y la gloria de Jesús está establecida por la promesa que se le dio a Abraham y a Cristo 430 años antes de la ley. Así es que no porque Cristo fue perfecto, la promesa y la bendición, no porque Cristo fue perfecto respecto a la ley, porque Jesús es Señor de la ley, la bendición no vino sino por Abraham y la promesa que Dios le dio 430 años antes, dice la Escritura. Bien, ahora acompañen por favor a Génesis capítulo 15, versículo 3. Génesis
capítulo 15, y vamos a confirmar lo que la palabra del Señor nos dice en Gálatas, pero ahora en Génesis, en la historia que Dios establece de Abraham. Dice el capítulo 15, versículo 3. Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, le dijo Abraham a Dios, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a Abraham, diciéndole: tu heredero no será este. Es decir, digamos que era un hijo que no era de Abraham, pero digamos que era el único pequeño que había por ahí. Dice: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, uno que será verdaderamente tu hijo. Él será tu heredero. Lo llevó fuera Dios a Abraham y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo así: así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor, en el Señor, y el Señor se lo reconoció por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y si usted sigue leyendo el capítulo 15, usted va a ver cómo Dios hizo un pacto con Abraham y cómo lo confirmó con sangre de animales. Así es que Abraham creyó a Dios y le fue contado. Dios se lo justificó, Dios se lo reconoció por justicia. Bien, ahora vamos por favor a Éxodo capítulo 19. Y esto es muy interesante porque muchos ignoran lo que verdaderamente la palabra enseña acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recuerde que vivió 430 años en Egipto. Y cuando Dios los sacó del pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, dice la escritura que todos salieron perfectos, sin enfermedad, sin debilidad, sin escasez, porque aún salieron con todo el oro y la plata y las piedras preciosas de Egipto. Así es que Dios los sacó de Egipto por gracia. Las maldiciones y la ira de Dios vino sobre el pueblo de Egipto, pero Dios guardó al pueblo de Israel por gracia. No se lo merecían, de hecho el pueblo de Israel ni conocía a Dios. Recuerde, Moisés salió de Egipto, 40 años estuvo en el desierto y tampoco conocía a Dios hasta que Dios se le manifestó. Y cuando Moisés vino a liberar al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel ya no conocía a Dios. Aunque ellos tenían quizá noción, quizá en su genética, de que ellos eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pero no conocían a Dios. Así es que Dios empezó a manifestarse en sus vidas y los sacó con poder, fuerza, gloria, por gracia de Egipto, con salud y bienestar. Los hizo pasar por el mar rojo, los libró, los cubrió con una nube, con una columna de fuego. Salieron victoriosos y caminaron por el desierto victoriosos. Y cuando Dios quiso manifestarse a ellos de una manera como lo había hecho con Abraham, muchos años antes, cuando Dios quiso manifestar su gracia, su bendición, para que el pueblo también fuera justificado por la fe, Dios se expresó y se manifestó a ellos en el desierto. Recuerden, Abraham fue muchos años antes de este momento del pueblo de Israel. Es Abraham, Isaac y Jacob. Jacob fue cambiado de nombre y se llamó Israel. Vivieron los 12 patriarcas en Egipto, se multiplicaron y 430 años después salieron de Egipto por causa de que estaban sufriendo esclavitud, menosprecio, estaban siendo humillados en Egipto y Dios los liberó para llevar a su pueblo a ser una nación nueva, una nación santa. Pero Dios quería seguir con su mismo proceso. ¿Cuál es este? Que ya le había dado la promesa a Abraham. Y que la intención de Dios es que el hombre sea justificado por la fe. El proceso de Dios, el diseño de Dios es que el hombre sea justificado por la fe. Nunca fue la intención de Dios
porque sabe Dios que el hombre es pecador y que está destituido de la gloria de Dios, que el hombre sea justificado por sus obras es imposible. Adán era justificado antes del pecado, pero una vez que cayó no podía justificarse por sus obras. Por eso el Señor le enseñó a cubrirse con la sangre para cubrir sus pecados hasta que Cristo Jesús viniera. Abraham no fue perfecto. Si Abraham lo juzgamos de acuerdo a la ley de Moisés, que se dio muchos años después, Abraham sería culpable muchas veces. Abraham hubiera muerto irremisiblemente. Pero nunca era el propósito de Dios que el hombre fuera justificado por sus obras, sino que el hombre fuera justificado por la fe. Así es que en Éxodo capítulo 19, versículo 3, dice así la escritura. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Estaba el pueblo de Israel, y Moisés había subido al monte Sinaí. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila. Sobre alas de águila, dice la escritura, y os he traído a mí. Los he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Está estableciendo el Señor los principios de la fe. Dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Recuerde, Abraham escuchó a Dios. Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y guardó el pacto que Dios le hizo. Dice: seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Mire la grandeza de las palabras del Señor al pueblo de Israel. Dice: porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y lo que los hijos de Israel tenían que hacer era lo que hizo Abraham. Dios le dijo a Abraham: tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Le mostró la bendición, la benignidad del evangelio, la buena nueva, dice la escritura en Gálatas. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así es que lo que debió haber hecho el pueblo de Israel aquí es creer lo que Dios estaba diciendo para ser justificados por la fe. Lo que el pueblo de Israel necesitaba hacer es creer lo que Dios estaba diciendo. Y mire cómo dice el versículo 7. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras del Señor que Dios le había mandado. Y todo el pueblo respondió y dijo: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y el Señor llevó estas palabras al Señor, las palabras que dio el pueblo. El pueblo dijo: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Muchos no comprenden o no entienden, creen que esto es progresivo, que el pueblo está entendiendo lo que Dios ya les había planteado. Que el pueblo está caminando de acuerdo a lo que Dios les dijo, pero no, aquí el pueblo rechaza el creerle a Dios. Aquí el pueblo no considera la palabra de Dios. Dice: si escuchas mi voz, dice el Señor, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto. ¿Cuál pacto? Un pacto que ya había hecho con Abraham, el ser justificados por la fe, creyendo al Señor. Dice: cuando Moisés llevó estas palabras al Señor, dice el Señor le dijo: vendré a ti en una nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también crean para siempre. Es decir, el pueblo no había creído. Dios le dijo: me voy a manifestar a ti en una nube para que el pueblo crea que lo que estás diciendo yo te lo dije y es verdadero. Me manifestaré. El pueblo vio la gloria del poder de Dios manifestada en contra de los egipcios y no creyeron.
El pueblo los sacó de Egipto con mano poderosa y no creyeron. El pueblo los libró de ser atrapados nuevamente por el faraón cuando los hizo cruzar en seco por el Mar Rojo y siguieron sin creer. Tanta manifestación del poder y de la gloria de Dios, y ahora Dios se expresa de una manera benigna y bondadosa ante el pueblo, y el pueblo no creyó. Y porque no creyó, no pudieron apropiarse del pacto de Abraham. Y Dios tuvo que establecer un pacto temporal con ellos. Y Dios tuvo que manifestarse de una manera fuerte, digámoslo así. Si usted lee detenidamente Éxodo 19, usted va a encontrar antes del versículo 9, va a encontrar cómo el Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre tiene una actitud ante el pueblo de benignidad, de bendición. Y después de que Moisés sube y dice la respuesta del pueblo al Señor, Dios cambia su manera de expresarse. Dios es voluble. Dios de repente es uno y de repente es otro. No, Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Y Dios es bueno, siempre es bueno. Si no creyéramos esto, entonces Dios hubiera aniquilado al pueblo de Israel. En muchas ocasiones el pueblo de Israel era tan necio y tan duro en su servicio que Dios le dijo a Moisés: te levantaré otro pueblo. Y Moisés era un mediador entre Dios y el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quiso ser el Dios del pueblo de Israel y el pueblo de Israel no creyó. Así es que Dios tuvo que poner a Moisés como mediador. Y dice: he aquí vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor también le dijo: ve, consagra al pueblo hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y el pueblo se quebrantó, el pueblo empezó a tener terror del Señor por lo terrorífico que se manifestaba en el pueblo Sinaí. Y pondrás límites alrededor para ti y el pueblo, y dirás: guardaos de subir al monte y tocar su límite, porque cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Y aquí podemos ver una expresión completamente diferente a los primeros 4 o 5 versículos. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado y aseteado todo animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene la trompeta subirán al monte. Y Moisés bajó del monte el pueblo y lo santificó. Y le dijo: estad preparados, porque al tercer día no os acerquéis a mujer. Y después el versículo 16 sigue diciendo acerca de la majestuosa presencia de Dios, pero no debemos malinterpretar. El pueblo fue incrédulo. Y por causa de que el pueblo había sido enseñado en costumbres equivocadas y el pueblo era un pueblo desobediente, y por causa del pecado Dios les tuvo que dar la ley para detener las transgresiones. Dice Gálatas que la ley fue dada por causa de las transgresiones. Tan es así que el primer mandamiento que Dios les dio, que es: amarás al Señor tu Dios y no te harás imagen ni semejanza, fue el primer mandamiento que quebraron de inmediato. El pueblo de Israel, recuerde que Moisés subió y bajó y les habló al pueblo diciendo estas cosas, y después volvió a subir, y cuando tardó mucho el pueblo idolatró. Es decir, Dios había diseñado que toda esta bendición de Abraham y de su simiente Cristo se manifestara de una manera continua. La promesa, afortunadamente, se mantiene firme porque Dios es fiel a lo que Él prometió. Y el nuevo pacto en Cristo Jesús viene de la bendición que Dios le dio a Abraham y a su simiente, que es Cristo. Y la ley, el pacto de la ley de Moisés, fue un pacto temporal hasta que Cristo Jesús viniera para perdonar el pecado de todos y para que se reactivara, por decirlo así, la promesa que Dios le dio a Abraham y a su simiente, que fue Cristo, muchos años antes de Moisés y de la actitud rebelde del pueblo de Israel. Y aunque muchos de los libros de las Escrituras se refieren a la historia y a las profecías
y a la vida del pueblo de Israel, de hecho, desde el Éxodo en adelante. Pero todo era esto en preparación para que Cristo Jesús viniera y fuera exaltado. Y como hemos dicho ya, no vino a abrogar la ley, pero vino a hacer que la ley llegara a su fin. Por último, déjeme le digo algo muy interesante. Si usted va y busca en la escritura Deuteronomio 28, en Deuteronomio 28 usted va a encontrar las bendiciones de la ley de Moisés, pero también va a encontrar las maldiciones. Ahora, leímos ya en Hebreos que el nuevo pacto en Cristo Jesús en el cual estamos, no estamos en el antiguo pacto, no estamos en el pacto de Moisés. Si estamos en el nuevo pacto en Cristo Jesús, está establecido sobre las mejores promesas. Porque aunque aquí hay bendiciones en este pacto, pero es muy importante que entendamos las bendiciones que también son nuestras, pero muchas bendiciones más. Como la bendición de ser nacidos de nuevo, como la bendición de ser uno con Cristo, como la bendición de tener una eternidad con Cristo. Así es que las bendiciones que tenemos en el nuevo pacto en Cristo Jesús son mayores y mejores que cualquier otra bendición que están establecidas en la Biblia, pero es importante para nosotros entender todas las bendiciones descritas en la Biblia para que sepamos que son nuestras también. Y estas bendiciones, en la mayoría de ellas, son para nuestra vida aquí en la tierra. Y mire, si queremos entender las bendiciones de Deuteronomio 28, nosotros tenemos que leer de una manera diferente, porque ahora estamos en el nuevo pacto en Cristo y ahora nuestras vidas dependen de Cristo, de la fe de Cristo. No dependen de nosotros, no se trata de nosotros, sino se trata de Jesús y de la obra terminada de Jesús. Dice versículo 28, así es que yo le animo a que usted lea el versículo 28, pero lo lea de la siguiente manera. Y sucederá que si Cristo Jesús obedece diligentemente al Señor su Dios, cuidando de cumplir todos sus mandatos que le manda hoy, el Señor, dice, pondrá en alto sobre todas las naciones a Cristo. Y todas estas bendiciones vendrán sobre Cristo y sobre los que son de la fe de Jesús. Y todas estas bendiciones vendrán sobre Cristo y sobre los que son de la fe de Jesús, si Jesús obedece al Señor su Dios, lo cual sucedió de una manera perfecta, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, y fue a la cruz, cumpliendo el propósito y la voluntad de su Padre. Bendito, y entonces vienen las bendiciones de Cristo, las cuales son nuestras por causa de la fe. Tú y yo somos beneficiarios del nuevo pacto en Cristo Jesús, y estas promesas de Deuteronomio 28 están sobre ti, pero no vienen sobre ti cuando tú obedeces, no vienen sobre ti cuando tú eres perfecto, no vienen sobre ti cuando tú eres diligente y buscas la santidad, no, vienen sobre ti porque Cristo Jesús las recibió, se apropió de ellas, son de Él, y todo lo que es de Cristo vino a manifestarse, vino a entregarse, vino a ser concedido para ti, para mí. Y el Espíritu de Dios y la palabra nos fue dado para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Así es que toda promesa que venga en la Escritura te pertenece por Jesús. Así es que bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas, las crías de tus ovejas. Y tú tienes que, en alegorías y en ejemplos, hacer tuya cada una de estas bendiciones. Bendito serás en la canasta y tu arteza, bendito cuando entres y cuando salgas. El Señor hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros. Te establecerá el Señor como pueblo suyo, santo. Todos los pueblos verán que mi nombre es invocado sobre ti. El Señor te hará abundar en bienes, etcétera. Abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para dar lluvia a su tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor, tu Dios, porque Cristo Jesús guardó celosa y cuidadosamente toda su palabra. Pero en el versículo 15 dice acerca de las consecuencias de la desobediencia. Pero sucederá que si desobedeces al Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que ordenó hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Pero Gálatas nos enseña que Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Así es que estas maldiciones no te pertenecen a ti, ni tampoco a Cristo. Aunque Cristo fue maldito en la cruz por causa tuya y mía, y Él sufrió el castigo
y Él sufrió nuestras injusticias y nuestros pecados, y Él pagó para redimirnos de la maldición. Así es que si tú lees diligentemente las maldiciones que vienen de Deuteronomio 28, es importante que entiendas que no te pertenecen y que si de alguna manera vienen a tu vida, tienes que entender que hay que echarlas fuera de ti porque no tienen derecho legal, ni por causa del pecado, ni por causa de tu desobediencia, ni por causa de tus actitudes o tu desempeño, ni por causa de tu ignorancia. Aunque si ignoras y entiendes incorrectamente la palabra, te vas a sujetar a estas maldiciones. Pero Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley. Así es que busca la palabra, busca la revelación del Espíritu, que la palabra renueve tu mente para que seas transformado y no permitas que ninguna maldición que tiene que ver con el pecado, con las consecuencias del pecado, con la maldad, con el diablo, vengan a tu vida, permanezcan en tu vida, sino resístelas en el nombre de Jesús y vive en la libertad a la que Cristo Jesús nos ha llamado por su gloria y excelencia, por su obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario. Padre, te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza. Bendito seas por siempre. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.